Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra entrega de Puntos de Vista. Hoy tenemos la grata compañía del economista Rafael Espinal, con quien vamos a conversar durante la entrevista entera sobre, por supuesto, temas atinentes a la economía dominicana. Antes de iniciar nuestra conversación, vamos a hacer una breve pausa comercial. Don Rafael Espinal, buenos días, bienvenido a Punto de Vista. Buenos días, para mí es un honor estar en tu programa, porque El honor es nuestro. Este yo creo que es el programa de panel más veterano de la televisión. Compite solo con 2 o 3, casi todos de esta emisora. Sí, indudablemente Punto de Vista, bueno, decía que Gardel 20 años no era nada, pero 50 debe ser algo, ¿eh? La verdad que yo lo felicito a ti y a Dania por esa larga trayectoria en la televisión nacional. Continuando lo que hizo doña Pía Rodríguez. Doña Pía Rodríguez, por supuesto, Bien. por supuesto. Rafael, esta semana que concluye, hubo algunos temas, tanto locales como internacionales, que parecen indicar que el tema de la economía, esta incertidumbre o este impacto negativo se mantiene. En primer lugar, el jueves, el presidente Biden liberó la reserva petrolera de Estados Unidos para un uso de unos 100 millones de barriles, me parece que fue la cifra, como una forma de evitar que el petróleo siga distorsionando la economía mundial. Ya veo que en Europa la tiene, como diría yo, al salto de la pulga, con niveles de inflación históricos de los últimos 10 o 5 años, en Francia, en Europa. Ese caso, ¿qué lectura tú le das para llevarlo a nuestro panorama, a nuestro ambiente, a la situación dominicana, tomando en cuenta que después, el mismo día, el Banco Central anunció un aumento en la tasa de política monetaria de 50 puntos básicos, lo que significa que se sigue mandando un mensaje de desmonte de las medidas de incentivo que se habían aplicado anteriormente. Sí, mira, la situación mundial en el plano no solamente geopolítico, que ya todo el mundo sigue la situación de Rusia-Ucrania, pero en el plano económico es una situación de mucha incertidumbre, porque después de la pandemia todos los mercados se han desajustado, fíjate. Primero, la pandemia generó una situación de parálisis del transporte marítimo. Todos los contenedores, sobre todo los contenedores provenientes de China, que es el gran exportador mundial, quedaron en los diferentes puertos donde se encontraban. Algunos hoy día lo están utilizando para hacer viviendas populares. Fíjate al nivel en que eso degeneró, digamos, el transporte marítimo. Entonces, una escasez enorme de transporte marítimo que encarece todos los productos
sobre todo productos provenientes de China y del Asia, y posteriormente la situación del incremento del precio del petróleo a nivel internacional y de los precios de los alimentos básicos, como el trigo, el maíz, la soya, que generan una alta inflación y sobre todo una de las inflaciones más dolorosas, que es la inflación en los alimentos, que es la canasta básica, el trigo. La gente creo que come algo con trigo diariamente, o un pan, o una pizza, o un bizcochito, un bizcocho, o una galleta, masita, como se usaba en los colmados anteriormente. Luego, tú tienes el maíz. Ante el encarecimiento del precio del petróleo, mucho maíz se deriva a la producción de alcohol para combustible, para combustible, y eso entonces encarece aún más el precio del maíz. Y el maíz es el alimento de los pollos, entonces sube el precio. Y de los cerdos también. Y de los cerdos también. Sube el precio de los pollos y además de una serie de derivados que se fabrican con maíz. La soya por igual es alimento de ganado y alimento también humano. Esa situación además se complicó porque una de las medidas del Fondo Monetario recomendada a nivel internacional es la expansión de la masa monetaria, lo que llamamos los economistas la expansión de la masa monetaria. ¿Cómo? Y lo hizo aquí el Banco Central, bajando las tasas de interés para estimular el crédito y el consumo, y también liberando del encaje legal a los bancos comerciales o disminuyendo el encaje legal. Eso generó también un combustible a la inflación. Entonces, hay una situación inflacionaria a nivel mundial, se refleja aquí localmente. Los Estados Unidos tienen una de las inflaciones más altas de los últimos 30 años. Lo mismo está pasando en Europa. Y además, al abrirse la economía, mucha gente que tenía ahorros o los programas sociales, sobre todo en los Estados Unidos, también han disparado el consumo. Y eso genera también un estímulo adicional a la inflación. Entonces, el mundo está en una situación, además de la guerra rusa-ucraniana, que crea una situación de desabastecimiento del gas, sobre todo del gas ruso que atraviesa Ucrania, que los precios del petróleo sigan muy altos. Esta semana bajaron y ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, bajaron incluso por debajo de 100, pero $100 por barril de petróleo es insostenible. O sea, eso no solamente la economía dominicana, ninguna economía no productora de petróleo soporta un precio sostenido de $100 el barril, a pesar de toda la energía alternativa que se está produciendo en el mundo, energía eólica, energía de gas. Pero el precio del gas también se dispara en la medida en que hay el embargo al gas ruso o la disminución del flujo. Entonces, porque Rusia es prácticamente el suplidor de gas de Europa. De Europa prácticamente, y atraviesa Ucrania, los gasoductos atraviesan Ucrania. Pero los Estados Unidos tienen una reserva enorme de petróleo y de gas. No la explotan porque en la explotación de esa reserva es muy costosa. Tiene que estar el petróleo por encima de $65 para que fuese rentable. Entonces los Estados Unidos, ante la situación actual, han abierto esa compuerta de explotación del petróleo costoso, que hay que fragmentar la corteza terrestre. Ese es el famoso esquisto. El esquisto, ese mismo, que es un petróleo. Jugó un papel importante hace como 7 u 8 años. Bueno, ya 10 años. 10 años. Ya, jugó un papel muy importante en la anterior crisis de precios del petróleo. Porque los Estados Unidos esa reserva solamente la explotan cuando el precio del petróleo está, como señalo, por encima
del costo de producción, porque es un petróleo que está muy profundo, está bajo una corteza de piedra, sí, de sí. rocas, que hay que perforar y no tiene, en consecuencia, la misma rentabilidad que tiene el petróleo árabe, por ejemplo, que es un petróleo muy barato, un petróleo que está a flor o hay otros campos petroleros costosos, como los del Mar Negro, por ejemplo, que son los que usa Europa. Este problema del petróleo no se sabe cuánto tiempo puede durar. En la medida que la guerra rusa-ucraniana se prolongue, en esa misma medida la crisis petrolera se va a mantener. Y la crisis de los mercados, lo que dicen los analistas, sobre todo de los alimentos, que puede durar 6 meses hasta la segunda mitad del año. Sí, Rafael, hay otros aspectos de todo este panorama que me gustaría que lo tratáramos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Rafael Espinal. Al principio yo te señalaba entre los factores que habían ocurrido en la semana que concluye el tema del aumento de la tasa de política monetaria, que es uno de los instrumentos que tiene el Banco Central para cuando hay distorsiones o amenaza de inflación en este caso, o cuando se quiere atizar un poco la economía para que despegue, como se hizo cuando el tema de la pandemia al inicio, que había parece que dar un poco de fuego y se atizó, como dicen en el campo, atiza el fogón. Bueno, ya desde noviembre que comenzó el primer desmonte de la política, pero con alza en la tasa de interés. Ya se han hecho, me parece que 4. 4, sí. 4. Y lleva unos 200 puntos. Bueno, de 3 ya lleva 250 puntos. 250 puntos. Sí. ¿Qué puede esperarse en el corto plazo? Porque parece que hay como una rebeldía en los precios, no solo internos, pero que también vienen por la rebeldía que hay en los precios internos, pero externos. Mira, el Banco Central, yo siempre he reconocido como economista el rol del Banco Central, porque el Banco Central en la economía dominicana ha jugado en los últimos 20 años un rol importantísimo para mantener cierta estabilidad en los precios. Las metas de inflación que tiene el Banco Central son desde el 2012 un programa, son el resultado de un programa que aplica el Banco Central, que es un programa que antes del 2012 el Banco Central tenía metas de inflación, pero el Fondo Monetario tiene una metodología que se está aplicando desde el 2012 y en el caso nuestro ha sido hasta ahora una inflación muy controlada, muy moderada los últimos 10 años. Antes había habido inflación en el 2010-2011 por los precios del petróleo y por la crisis financiera internacional, pero el Banco Central ha sido siempre muy prudente en el manejo de la política monetaria. Ahora esas alzas de las tasas de interés que está haciendo el Banco Central tienen varios propósitos. Uno de los propósitos es tratar de contener la inflación sacando dinero de circulación que
es una política monetaria restrictiva. La política que desarrolló anteriormente era expansiva. Darle dinero a las empresas a tasas de interés baratas, darle dinero a los consumidores para que pudiera el consumo estimularse y eso estimular la producción. Ahora, frente a una situación de una inflación que casi este año cerrará en 2 dígitos, si de seguir la tendencia cierra sobre el 10%. La inflación los primeros 2 meses del año fue 1.9, si tú multiplicas eso por 6, o sea, dos meses por 6 te da casi un 12%. Entonces el Banco Central ha actuado en función de generar una disminución del circulante para evitar el consumo y unas mayores tasas, porque la gente debe entender que el Banco Central crea dinero, pero crea dinero la banca comercial. Cuando la banca comercial te da un préstamo, está creando dinero porque no te da la liquidez, lo que te da una línea de crédito. No te da efectivo, pero esa línea de crédito tú la usas y compras materias primas. Entonces, cuando el Banco Central sube la tasa de interés, disminuye la capacidad de los bancos de prestar porque el dinero es más caro. Eso saca a la economía presión en los precios. Pero al mismo tiempo, el segundo objetivo de esa política monetaria es que la gente no saque dinero, capitales, para ir a colocarlo en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos también están subiendo las tasas de interés. De hecho, el programa monetario de Estados Unidos dice que hará 6 alzas en la tasa durante el año. En la tasa de la FED. En la tasa de la FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos. Eso indica que alguna gente que tiene dinero en pesos, si no le suben la tasa de interés, los cambia a dólares y lo coloca en bancos en el exterior. Entonces, el Banco Central lo que trata es de subir tasas de interés para que los ahorrantes en pesos mantengan su dinero en el país y no haya una fuga de capitales. Entonces, ese es el segundo objetivo de política monetaria. Y el tercero es que si tú subes la tasa de interés, le quita presión a la tasa de cambio del dólar. ¿Por qué? Porque entonces la gente mantiene sus ahorros en pesos, no los dolariza. No los dolariza. Entonces el dólar es la principal fuente de la inflación, porque todo se compra en dólares. Toda esta tela que incluyendo el petróleo. El petróleo, incluyendo el petróleo, las maquinarias, las materias primas, los alimentos de los que hablamos, las grasas comestibles. Es decir, y se paga la deuda externa. Y se paga la deuda externa también, lo que genera además presión fiscal al gobierno por 2 vías. Una, porque si el dólar sube y el petróleo está caro, entonces el gobierno necesita buscar más pesos para comprar el petróleo, para comprar los dólares y a su vez comprar el petróleo. Y lo mismo pasa con la deuda. Si el dólar se encarece, obviamente el gobierno necesita más pesos para pagar los dólares de la deuda externa. Entonces, el Banco Central está actuando oportunamente para quitarle presión a esa olla que es la inflación, que es el peor indicador económico, porque la inflación empobrece. El peor impuesto. Y empobrece, porque la inflación no es más que la pérdida de tu salario, de tus ingresos. Si tú ganas 100,000 pesos y la inflación es un 10% al año, tú perdiste 10,000 pesos mensuales. O sea, tu capacidad de compra, porque se reduce la capacidad de compra. Lo mismo pasa también con el ahorro que tú tienes. Si está la tasa de interés, en este caso la pasiva, muy deprimida, entonces tú no estás ni siquiera recuperando el nivel de inflación por lo que te dan. Correcto, si la inflación es un 9% y tú tienes ahorros a un 6%, tú estás perdiendo un 3%. Tú no estás ganándote un 6%, tú estás perdiendo, porque ese dinero se está depreciando en su capacidad de compra. Entonces el Banco Central lo que está buscando es un equilibrio en la parte financiera
con un riesgo, porque en economía no hay nada neutral ni positivo. ¿Cuál No. es el riesgo? Si tú encareces la tasa de interés, hay menos estímulo al consumo, porque te sale más caro adquirir un vehículo, adquirir incluso una vivienda, encarece el crédito al sector empresarial, que entonces tiene que pagar más intereses por las líneas de crédito que recibe. De manera que hay un efecto también que se refleja negativamente en el crecimiento económico. O sea, baja la velocidad del crecimiento. Baja la velocidad del crecimiento económico y eso hace que incluso las proyecciones de crecimiento de este año, que son de un 5%, pueden verse afectadas. Yo como economista soy de los que piensa que la situación internacional y las medidas que el Banco Central debe tomar para evitar la inflación provocan cierta disminución del ritmo de la economía, que es la parte negativa. El viernes el Banco Central publicó el documento sobre donde se da a conocer el aumento de 50 puntos en la tasa de política monetaria. Sí. En uno de los aspectos que está por ahí, habla de que la economía en febrero creció 5.8, o sea, está todavía por encima del potencial, pero era ligeramente inferior al 6.3 de enero. O sea que pudiera ser que ya está un poco bajando la velocidad en el crecimiento. Así es, con un detalle que es importante. Cuando tú tomas el crecimiento de la economía en estos 2 primeros meses del año, que es relativamente bueno, 6%. un Sí. 6% es relativamente bueno, tienes que comparar también esto con el 2021. Todavía en el 2021 la economía estaba en recuperación respecto al 2020, que fue un año fatal. De modo que ya a mediados de año, cuando ya la economía en el 2021 estuvo establecida y de una manera exitosa el restablecimiento de nuestra economía, podríamos medir exactamente cuál es esa comparación que debemos hacer. Y yo pienso que nosotros podemos cerrar el año con un crecimiento entre un 4 y un 5%, lo que no es malo, es un crecimiento bueno en la situación de incertidumbre mundial. Para eso, sí, el gobierno debe tratar de avanzar en los programas de inversión pública. Me gustaría que abundáramos un poco más sobre esos temas. Vamos a hacer una segunda pausa comercial y volvemos en unos instantes. Continuamos la entrevista con el economista Rafael Espinal, pasado presidente del Colegio Dominicano de Economistas. Tú señalabas, cuando despedimos el segmento anterior, sobre qué debe o por dónde deben dirigirse el Banco Central, su política ante esta todavía amenaza latente de la inflación que sigue, diría yo, como distorsionando todas las proyecciones que hay sobre el comportamiento de la economía. ¿Cuál es tu recomendación? Mira, yo pienso que el Banco Central está actuando dentro del programa monetario correctamente, tratando de aumentar las tasas de interés para evitar fuga de capitales, para evitar presiones inflacionarias por estímulo al consumo.
Pero la economía tiene dos grandes ramas de política. La otra rama es la política fiscal. Política fiscal. Tenemos la política monetaria, que la controla el Banco Central, que está haciendo su tarea. Corresponde a la parte fiscal, es decir, al gobierno central. Con el Ministerio de Hacienda a la cabeza. Con el Ministerio de Hacienda a la cabeza, estimular la inversión a través de las instituciones del gobierno que tienen a cargo la inversión pública. Cuando hablamos de la inversión pública nos referimos a la acción del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de la Vivienda ahora, de INAPA, de la CAS, del INDRI, que son, digamos, las 5 o 6 instituciones que construyen obras. ¿Por qué? Porque el doctor Balaguer, que muchos lo criticamos, incluso nos opusimos durante años. Tu época aquella, sí, cabeza caliente. Sí, en aquellos años difíciles, ¿no? El doctor Balaguer, que uno ha aprendido con los años a darse cuenta del rol en la política económica. Balaguer fue el gran transformador de los dos modelos de desarrollo dominicano, el modelo de sustitución de importaciones en los 70 y luego el modelo liberal y de apertura en los 90. En los 90. Pero Balaguer siempre decía que la economía iba como iba el sector de la construcción. Y obviamente en los tiempos de Balaguer los salarios eran muy deprimidos, había muchos problemas con los programas de salud y de educación. Balaguer no le daba apoyo a eso, pero siempre fue un gran constructor. Yo creo que el gobierno dominicano tiene que hacer un gran esfuerzo en mantener el ritmo de la inversión pública para la caída del sector privado que genera el alto costo del dinero, es decir, las altas tasas de interés, sea compensado con programas de construcción muy eficientes, muy activos del gobierno, no retrasar los programas de inversión, flexibilizar incluso algunos aspectos de los programas de compras y contrataciones públicas para hacer más viable el mecanismo de licitación, tal vez haciendo licitaciones por invitación, para que se desarrolle mucho más rápida la inversión pública, porque el año pasado la inversión pública no anduvo al ritmo del crecimiento de la economía. Y se movió en el último trimestre. En el último trimestre. Se movió en el último trimestre y eso permitió incluso esas cifras de las que hablamos en enero, de 6.3, de 5.8 todavía en febrero. Es una consecuencia. Es consecuencia de ese estímulo que tuvo la economía por el gobierno a acelerar los programas de construcción. Creo que debe mantener esa política porque eso genera empleo, no solamente empleo directo a través de la gente que trabaja en la construcción, sino empleo indirecto en los colmados, en la gente que cocina en la calle, en los productores. El arrastre que tiene el sector de la construcción se multiplica porque es un sector que absorbe mucha mano de obra y es muy dinámico también porque se produce en el país entero. Las industrias están más localizadas en los centros urbanos, pero si tú construyes una carretera en Elías Piña, tú tienes gente de Elías Piña trabajando directamente en la carretera o un programa de vivienda, una presa que generalmente es en zonas apartadas. Sí. Entonces, esa actividad el gobierno debe en este momento tratar de acelerarla. Yo creo que los programas de transferencia ayudan a la gente directamente, pero los programas de inversión tienen un efecto multiplicador mucho más directo que las transferencias. Entonces, creo que debe haber un equilibrio entre ambas cosas. Y luego está el tema de los subsidios generalizados a la electricidad. Yo creo que tenemos que avanzar en hacer subsidios más focalizados. Esos subsidios a la electricidad generan mucha inequidad y mientras más alto es el precio del petróleo, más alto es el subsidio que da el gobierno ante la ineficiencia de las sedes. Entonces, ese es un tema que está por delante, que el gobierno en medio de esta crisis tiene que retomar. Parecería
que eso le crea como una especie de dilema al gobierno, porque en un escenario donde se demanda mayor nivel de inversión, pero con una estructura fiscal o tributaria como tan inflexible, tiene entonces una gran demanda de auxilios, de ayuda, y ahora se ha involucrado en un tema ahí de tanto subsidio para mantener los precios de los combustibles al nivel del 4 de marzo, siempre y cuando el petróleo no sobrepase los $115. Hay una demanda mayor, pero entonces eso como que te restringe un poco la posibilidad para invertir. Eso es correcto, eso es correcto. Sin embargo, el gobierno todavía tiene la posibilidad de tener un déficit controlado, pero un déficit mayor al programado en el presupuesto. Yo entiendo que dada la situación de incremento de los precios del petróleo a nivel internacional que le provoca al gobierno dos gastos no programados, que son el aumento del subsidio eléctrico, porque tiene que subsidiar el déficit de la distribución, y el subsidio que da a los combustibles por mantener un precio que no refleja el costo de importación del petróleo o de los derivados. Entonces, eso presiona las finanzas públicas. Aunque el gobierno ha programado un déficit por debajo del 3%, yo creo que así como ocurrió en el 2020, ante una situación de crisis ya no de pandemia, sino de altos precios de las materias primas y el petróleo, el gobierno no tiene otra alternativa que tratar de sostener los programas sociales y sostener la inversión, aun cuando el déficit supere lo programado originalmente en el presupuesto. Y yo creo que eso tiene que hacer. Yo creo que tú vas a tener que en el próximo segmento seguir abundando sobre ese tema, porque a veces se ve por las cosas que se anuncian como que el gobierno quiere presentar una disminución hasta del déficit proyectado a costa de que eso incluya una reducción en alguna partida de gasto, generalmente de inversión, pero lo tratamos en el próximo segmento. Rafael, tú señalabas incluso, y yo te dejé la inquietud en el segmento anterior sobre esa aparentemente disyuntiva que se presenta cuando el gobierno está como muy empeñado en mantener la finanza pública dentro del averaje, del rango que se planteó, que creo que 2.3, 2.7 del producto. Así es. Y a veces, por ejemplo, en la ejecución del año pasado se hablaba en muchos casos que estamos bajando el déficit, como se hablaba de cierto orgullo, y había quienes criticaban, decían, pero el problema no es ahora tener un déficit bajo, es mantener que la economía se mantenga, no que se paralice, porque usualmente cuando hay que restringir gastos, por donde se van es por el gasto de capital, donde están las inversiones, y esa es la parte como más fácil de detener. O sea, paramos la construcción de la autopista N, del puente R o de la presa, qué sé yo qué, pero los otros gastos siguen, los gastos corrientes, generalmente hasta los que pudieran podarse, como los subsidios, también siguen y se expanden. Sí, mira, el equipo económico del gobierno tiene una gran, digamos, responsabilidad y una
situación delicada de políticas económicas. Miguel Seara, que está en el Ministerio de Economía, es un veterano de la economía, lo mismo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el director de presupuesto es una de las personas que más conoce el presupuesto, como es José Rijo. Yo pienso que el equipo económico del gobierno no puede entramparse en tener una meta de déficit presupuestario inflexible. Los organismos internacionales recomiendan que sea por debajo del 3%. Y ante el endeudamiento que el país ha hecho en los últimos años y lo que pesa el pago de la deuda sobre los ingresos tributarios, es decir, nosotros tenemos que pagar alrededor de un 23, entre 20 y 23% de los ingresos tributarios en intereses de la deuda, y eso es una alta, carga alta, pesada, una de las más altas del continente. Sin embargo, ante esta situación, el gobierno no, en mi opinión, no debería ser inflexible en generar un mayor déficit para garantizar los programas de inversión y garantizar las transferencias que se hace a las familias más pobres. Eso tiene que mantenerse porque de lo contrario, el efecto que puede tener eso sobre la vida social dominicana y la vida económica es mucho más grave que el incremento de la deuda que hemos tenido durante los últimos años. ¿Por qué? Porque con el crecimiento económico la deuda llegó a un 72% del Producto Interno Bruto. Pero en la medida que la economía se ha ido restableciendo, eso bajó a un 60, 61. Pienso que todavía no hemos salido de la crisis. Todo lo contrario, la crisis ha tomado otra dimensión. Ya no es el cierre total de la oferta. Ya no es pandemia. No es la pandemia, no es que todo el mundo esté trancado en su casa, pero hay un tema de inflación. Y la inflación deteriora la calidad de vida. Entonces el gobierno tiene que actuar como si estuviésemos todavía en una situación de crisis, de pandemia, pero en el plano estrictamente económico, y flexibilizar el gasto. Las medidas que se han tomado de ahorro yo creo que tienen un efecto, digamos, periodístico y un efecto de imagen muy bueno y muy importante, y muestra cierta austeridad, cierta calidad del gasto, muestra también, transparencia, todo lo que la sociedad ha demandado, pero sin desmedro de la transparencia, del buen manejo de las finanzas públicas. Deberíamos tener una política fiscal expansiva o por lo menos que sea contrapeso de la política monetaria restrictiva para nivelar el ritmo de la economía. Y para eso el gobierno tiene que gastar y sobre todo, insisto, gastar en inversión, hacer que no le falte dinero a obras públicas, que no le falte dinero al INVI o al Ministerio de la Vivienda, que INAPA pueda acelerar la construcción de los acueductos, igual la CAS, todo lo que es acueducto y alcantarillado, que el INDRI avance en la construcción de las presas. Eso en este momento es vital para que el ritmo de crecimiento no se vea afectado por lo que pasó a principios del año pasado, que tuvimos un ritmo muy lento de la inversión pública. Y eso es tan dañino como tener un ahorro y pasar hambre. Es decir, pues tú puedes ser muy exitoso, y los televidentes, yo me ahorré este año 10% de mi salario, sí, pero mis hijos pasaron trabajo. Cuando ven a ver, tienen arrastrando una anemia arrastrando. Entonces, ese ahorro es oportuno en los momentos de bienestar, en los momentos de expansión, pero en momentos como estos se necesita que haya cierta flexibilidad en el gasto. Nos quedan apenas unos 2 minutos, me dicen los tipos. Me gustaría alguna reflexión final tuya sobre este
devenir o cuáles son tus proyecciones para... Mira, yo quiero cerrar, ya que tú has tenido la, digamos, la confianza de invitarme a este programa y hablar con los televidentes. Es decir, que yo soy muy optimista respecto a la capacidad de la economía dominicana y del sector privado, la marcha que el gobierno ha estado trabajando para darle una salida a una crisis. La economía dominicana se ha restablecido muy rápidamente de la crisis. Aquí hay un sector muy diversificado de la economía, tenemos turismo, tenemos zona franca, tenemos un sector agrícola que da alimentos a la población, tenemos un sector de la construcción fuerte, tenemos dominicanos que mandan 10.000 millones de dólares del exterior para apoyar a la familia dominicana. Y que las tareas que tenemos por delante creo que pueden superar la situación de crisis internacional, que es una crisis que nosotros no controlamos, que lo que tenemos es que, como en el mar cuando está muy embravecido, ¿verdad? Oleaje alto. Con oleaje alto, tratar de mantenernos a flote y sobrepasar esa tormenta, esa situación de inestabilidad económica, geopolítica y como consecuencia de eso social. Creo que el país tiene las herramientas y si todos ponemos de nuestra parte saldremos bien de esta crisis. Bueno. Rafael Espinal, amigo de esta sección, gracias por aceptar nuestra invitación y yo creo que dentro de poco habrán otros temas porque el tema de la finanza pública siempre estará pendiente y te cursaré una próxima invitación. Muchas gracias por tu invitación y siempre a tu orden. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.